Bien, pues vamos a continuar con las derivadas de funciones logarítmicas. Ya platicamos acerca de las características de la función logarítmica y hablamos de que hay un caso específico en los logaritmos. Estas gráficas que vemos en pantalla son ejemplos de cómo se ve la gráfica de una función logarítmica. Aquí tenemos un logaritmo base 10 y aquí tenemos el logaritmo natural. Ya habíamos platicado también que el logaritmo natural es un caso particular de los logaritmos, que tiene que ver precisamente con el número de Euler. Ya lo hemos visto que e a la 1 equivale a este número, que es un número que no termina, es decir, es un número irracional. Tiene muchas aplicaciones en la ingeniería y la base en el logaritmo natural es precisamente el número de Euler. Podemos observar aquí en la gráfica, esta es la gráfica de, de esta función que está relacionada con Euler y vemos cómo tiene un comportamiento un tanto a la inversa. Como les mencionaba, el logaritmo natural es un logaritmo donde la base es la ¿ok? Recordemos que el origen de los logaritmos es una función exponencial que estamos despejando. Para poder despejar este exponente y pasar la del otro lado, necesitamos utilizar la función logaritmo. Ya se hace si la base es o la base más común que es 10. Pues bien, antes de conocer las reglas para derivar logaritmos, es importante conocer las propiedades o las leyes de los logaritmos. Entonces, estas 4 reglas que se muestran en la pantalla se utilizan de manera similar eh, como las leyes de los exponentes. Así como conocemos las leyes de los exponentes, la factorización, y así como hemos utilizado leyes de exponentes y factorización para poder simplificar la función con la que estamos trabajando, cuando nos topemos con logaritmos naturales necesitamos ver antes de derivar si podemos aplicar alguna de estas propiedades de los logaritmos. Y luego también, ya que derivamos, vemos si podemos volver a aplicar alguna propiedad para simplificar nuestra respuesta. Estas son las propiedades. El logaritmo natural de 1 vale 0. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? ¿O por qué viene esta propiedad de los logaritmos? Recuerda que si tú tienes e a la 0 es igual a 1. Euler elevado a cualquier exponente, al exponente 0, vale 1. Cualquier base elevada al exponente 0 vale 1. Por lo tanto, si yo despejo este exponente, si yo no sé cuál es este exponente y digo, ay, quiero saber cuánto vale x, entonces x pues va a ser logaritmo natural de 1. Y entonces, ¿a qué exponente voy a elevar para que esto me dé 1? Pues 0. X tiene que ser 0. Y esto tú lo puedes comprobar en tu calculadora. Si le pones logaritmo natural de 1, te va a dar que vale 0. Bien. También tenemos estas otras propiedades. Fíjate bien. Recuerda que lo que está adentro de un logaritmo, en este caso el logaritmo natural, pero funciona también para los demás logaritmos, cualquier base. Lo que está dentro se llama el argumento del logaritmo. Por lo tanto, si en el argumento tengo dos factores, yo lo puedo separar en la suma de dos logaritmos, el logaritmo natural del primer factor más el logaritmo natural del otro factor. Quiero que compares esta propiedad con la propiedad 4. Ahora aquí tengo dos factores o dos elementos que se están dividiendo. Si se están dividiendo, yo lo puedo separar en dos logaritmos, restándose el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B. El factor que viene abajo, el denominador va a ir en negativo. Y luego la propiedad número 3. Cuando el argumento del logaritmo natural está elevado a un exponente,
ese exponente se puede expresar como la constante que multiplica al logaritmo. Mucho cuidado con esta regla. Esta regla se pudiera parecer a la fórmula para derivar potencias, pero no se trata de una regla para derivar, sino que esta es una propiedad o ley de los logaritmos. Estas reglas aplican también si yo tengo un logaritmo con otra base, logaritmo así nada más, para indicar que es logaritmo base 10. Entonces yo puedo separarlo en logaritmo de A por logaritmo de B. Este sería el logaritmo base 10. O bien, si estuviésemos con logaritmo base 3 de A a la N, pues también aplicaríamos esta tercera propiedad poniendo el exponente del argumento como una constante que multiplica a todo el logaritmo. Y recordemos lo que ya habíamos comentado, que logaritmo natural de e a la x es x, o bien e elevado a la logaritmo natural de x, esto también vale x, ¿verdad? Sabiendo que la x puede ser algún número, no nada más x. Bien, estas son las reglas para derivar los logaritmos. La derivada del logaritmo natural de u con respecto a x es 1 sobre u por la derivada de u respecto a x. O bien, la derivada del logaritmo base a de u es igual a 1 sobre u, y aquí abajo vamos a multiplicar por logaritmo natural de a por la derivada de u con respecto a x. Es importante saber que a esta regla también en ocasiones simplemente se va a escribir como du sobre u o bien u' sobre u. Igual en este caso. Se pone a veces nada más el du abajo y voy a poner u entre el logaritmo natural de u, o bien u' entre u logaritmo natural de la a, ¿ok? Estas que pongo en azul son otras formas de expresar las mismas reglas. Observa cómo aquí tenemos ahora dividiendo el logaritmo natural, y en la regla de los exponentes el logaritmo natural multiplicaba, y aquí ahora estoy dividiendo. Pues bien, aquí tenemos este primer ejemplo en donde identificamos que la u pues es el argumento del logaritmo natural. Entonces esto es la u. Es un logaritmo natural, voy a utilizar esta regla para derivarlo. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuánto vale la u? Y necesito la derivada de u con respecto a x, es decir, u'. Voy a calcular u', derivo como normal con regla de la potencia. Eso vale la u', ¿verdad? Del 6 se hace 0. Pues bien, ahora la derivada de f de x, dice la fórmula 1 sobre u, la u dijimos que es el trinomio que está en el argumento, por la derivada de u con respecto a x o bien u'. Esto de aquí lo puedo expresar como una sola fracción. Recordemos que es como está sobre 1, entonces multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Y esto es lo que me quedaría como la respuesta. Pasemos a un segundo ejemplo. Bien, tenemos logaritmo base 2 de raíz cuadrada de x cuadrada menos 3. Bien, entonces, en este problema, antes de derivar, vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos que te estoy poniendo aquí a un lado. Te voy a apuntar también la fórmula para derivar el logaritmo base a de u. Te recuerdo que es importante y es necesario que tú ya tengas el formulario a la mano. Aquí está la forma para derivar el logaritmo base a, ¿ok? Observa, aquí es logaritmo base a y lo que va aquí es logaritmo natural, ¿ok? Esto es regla, no se vayan a confundir. Este es logaritmo natural, es lo correcto, aunque este sea logaritmo base a. Pues bien, antes de derivar voy a reexpresar mi logaritmo. Recordemos que las raíces, los radicales, se pueden expresar como un exponente fraccionario. Entonces, bueno, tú puedes agarrar la u con todo esto. Tú puedes decir que la u es este binomio a la 1 medio.
Pero sinceramente la derivada de esa u va a estar un poco más complicada porque tienes aquí exponente 1/2. Entonces mejor, antes de agarrarnos a derivar, de comenzar a derivar, vamos a simplificarlo con estas propiedades. Entonces, observa esta propiedad. Tenemos a la n, es este caso de aquí, a la n. Por lo tanto, vamos a poner el 1/2 por delante del logaritmo y lo reexpresamos. Ojo aquí, otra vez, todavía no estoy derivando, aunque parece la regla para derivar potencias, porque bajo el exponente no estoy derivando, estoy aplicando propiedades de los logaritmos, ¿ok? Ahora, ya de esta manera es muchísimo más fácil derivar, porque la u me va a quedar x cuadrada menos 3, y la derivada de la u pues simplemente va a ser 2x. Si yo acá hubiera escogido la u, si yo acá hubiese escogido como u todo esto elevado a la 1/2, encontrar la derivada de esto, sí lo puedes hacer, porque yo sé que lo puedes hacer, pero hubiera requerido más pasos. Entonces, bueno, continuamos. La derivada de f de x es 1/2, la constante se queda. ¿Qué me dice la derivada del logaritmo base a? Tengo 1 sobre u, 1 sobre u, la u vale esto de aquí, por el logaritmo natural de a, la a vale 2, base 2, por la derivada de u, es decir, u' que vale 2x. Expreso todo esto en una sola fracción, 2x, pongo este 2 aquí abajo, tengo esto de aquí, y observa cómo este 2 y este 2 se simplifican y se hace 1. Por lo tanto, esta derivada, este se hizo 1, ¿verdad? Es que se confundió ahí. Entonces, esta derivada simplemente se puede expresar de esta manera, logaritmo natural de 2, lo pongo por delante porque es una constante que multiplica a x cuadrada menos 3. Y esa sería la respuesta de ese problema. Recuerda que este 2 no puede multiplicar a lo que está aquí adentro, porque este 2 pertenece al logaritmo natural, ¿de acuerdo? Eso tiene que quedar bien, bien claro. El logaritmo natural llega hasta este 2, ¿de acuerdo? Para que fuese que el 2 sea parte del logaritmo natural, esto es nada más una explicación para que quede más claro. Aquí, si yo le pusiera todo un paréntesis, pues entonces ahora sí, el 2 multiplica todo lo que está ahí adentro. Pero aquí el logaritmo natural llega nada más hasta el 2 y lo demás ya no es parte del logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, esto y esto son cosas diferentes, ¿ok? Ojo ahí con eso. Bien, en un siguiente video vamos a observar otro problema para resolver y cuáles son los problemas con los que vamos a trabajar.